Estamos en tiempo veraniego, en tiempo de vacaciones, y todos sentimos la necesidad de tener un poco de descanso y mucho también de placer para poder recuperar fuerzas en las dificultades de la vida cotidiana. Pero el placer no tiene, y sobre todo entre los cristianos, muy mala prensa. ¿Acaso no se nos ha dicho que la vida, en especial la vida cristiana, tiene que ser una vida dura, una vida de cruz? Y por lo tanto, pensar o soñar o desear o procurar el placer no significa que somos unos hedonistas, es decir, personas que buscan el placer por el placer. No se llama a los hedonistas epicúreos, porque siguen, lo sepan o no, aquella antigua doctrina propuesta por Epicuro de Samos, un filósofo griego que vivió aproximadamente del 340 a.C. al 270 a.C., y que propugnaba que el criterio más importante que teníamos los humanos para saber lo que es bueno de lo que es malo, el objetivo que no teníamos que proponer en la vida era simplemente el placer. Claro que cuando lees los escritos de Epicuro, te das cuenta que no era para tanto. Epicuro era una persona enfermiza y para él disfrutar el placer es simplemente un buen pasar con la mejor salud posible. Y por eso, en vez de desenfreno, el auténtico Epicuro lo que procura es y lo que promueve es la moderación. ¿Qué tipo de placer es más sano? ¿Qué medida de placer es la más sana? ¿Cómo debemos de dosificar nuestros placeres y nuestros sufrimientos para que nuestra vida sea un buen pasar? Y además, no solamente por esta doctrina epicúrea, sino también por los descubrimientos de la ciencia, se puede decir que el placer es siempre y totalmente malo. ¿Acaso desde la biología no nos dicen que son tan importantes las endorfinas y todas aquellas experiencias de placer para poder seguir viviendo? ¿No se nos dice de la psicología que las experiencias positivas, el pensamiento positivo, es algo tan absurdamente imprescindible para poder vivir con salud psíquica y vivir bien las relaciones? ¿No se nos dice lo mismo desde la psicología? Por ejemplo, un autor como Pascal, el gran científico, filósofo y místico francés, que decía que el hombre quiere ser feliz, no quiere sino ser feliz, y no puede no querer serlo. La persona que no quiera ser feliz, lo que pasa es que un enfermo. Y desde la teología también, un autor tampoco sospechoso de hereje o de réprobo o de desproporcionado, como Santo Tomás de Aquino, nos decía que el hombre no puede no querer ser feliz. Y desde el cristianismo, Jesús nos decía: os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea perpetua, perfecta. Y San Pablo le escribía también a los fieles de Filipos en la llamada Carta de la Alegría, insistiendo en que tenían que ser alegres, alegraos. Nuevamente os digo, alegraos. Y San Juan decía, tomando palabras de Cristo, os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros. Pues bien, ese amplio mundo que engloba satisfacción, gozo, alegría, placer, energía, disfrute, consuelo, que va desde el gustirrinín hasta el éxtasis, si queremos hablar. ¿Hasta qué punto es necesario e imprescindible en nuestra vida? Porque el auténtico hedonista, el hombre que sabe vivir bien el placer, sabe que precisamente menos es más. Y lo importante es no bloquear el camino del placer. Menos es más. ¿Qué quiere decir esto? A quien le gusten los bombones sabe que el segundo bombón mata el placer del primero. Que la cosa es disfrutar el momento presente y disfrutar eso para poder disfrutar más. No se trata de cantidad, sino de calidad. Y por eso menos es más. Se trata de un problema de atención y después también un problema, no digamos de renunciación, si no nos gusta la palabra, pero sí de selección. ¿Qué satisfacción, qué alegría, qué contento, qué placer
llena más aspectos de nuestra vida y más profundos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, como nos dicen los filósofos y los buenos teólogos, es ir descubriendo qué placeres realmente merece la pena invertir por ellos. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos un programa de televisión por matar el tiempo, por evitar el aburrimiento? Y sin embargo, después ese nos interesa el tema y nos abre a una satisfacción más profunda. Y después aparece un tema con personas y nos interesamos por las personas. Y es un placer más profundo. Y después eso suscita en nosotros la admiración, o el compromiso, o el estímulo, o la emulación. Y es un placer más profundo. Hemos ido recorriendo paso por paso toda la línea del placer, de la satisfacción, de la alegría, del gozo, hasta descubrir algo mucho más profundo. Por lo tanto, es cuestión de selección y de atención. Pero para los cristianos encima tiene una importancia mayor. Hemos convertido la religión, sobre todo en los 3 últimos siglos, en cuestión o de temor por el miedo al infierno o de deber. Hay que hacer las cosas así. Y muy poco de placer. Jesús predicó la buena noticia, algo que tenía que producir placer y ánimo y gozo y estímulo. Y cuando les dijo a sus discípulos, ¿vosotros también queréis marcharos? Cuando se fueron una gran parte de sus discípulos y lo dejaron, San Pedro resumió lo que podía ser un auténtico hedonismo cristiano diciendo, pero Señor, ¿dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras que dan vida y vida eterna, el placer absoluto, la satisfacción absoluta, la felicidad absoluta. Sí, tenemos que recuperar ese aspecto gozoso, lúdico, festivo, sanamente hedonista que supone la experiencia de Dios. Los místicos no aparecen como gente amargada, frustrada, triste, profesionales de la lágrima, profesionales de la queja, sino todo lo contrario, gente enamorada, entusiasta. Yo no veo a Juan XXIII depresivo y hundido, ni incluso cuando tenía el cáncer, al final de su vida. Yo no veo a Teresa de Jesús arrastrándose por los rincones en una pena constante. Y no veo sobre todo a Jesucristo, que podía alegrarse y bendecir al Padre y disfrutar con lo suyo. Sufrió mucho, de acuerdo. Entregó todo también. Llegó hasta la cruz. Pero la primera comunidad pudo definir a Jesús resucitado como santo y feliz Jesucristo. Lo decía San Agustín. No pienses que al ser atraído por Dios, eres atraído a pesar tuyo. Al alma se le atrae por el amor. Es poco decir que eres atraído voluntariamente. Eres atraído por Dios también con mucho gusto y placer. Y eso hay que descubrirlo educando y evangelizando nuestro sentido hedonista, nuestro sentido del placer, nuestro sentido de la espiritualidad. Por eso, Santa Teresa de Jesús, aquella gran experta en humanidad, pudo hablar de Dios y pudo rezar a Dios, atraída por su hermosura, la felicidad de su hermosura, el gozo de su hermosura, ya desde aquí. Ella lo expresó así. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo que así juntáis 2 cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerzas dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada.